¿Cómo les va? Em, Quería ver si podía subirles este video que habla un poco de las formas de contratación y también un poco aclarar algunas cosas que por ahí, bueno, como estamos aprendiendo todos cómo trabajar desde la virtualidad, por ahí se pierden un poquito. Ustedes seguramente están trabajando con Rodolfo y han venido trabajando conmigo los aspectos más importantes del sistema de salud, de nuestro sistema de salud, y saben que tenemos un sector público, un sector privado y un sector de la seguridad social, o más conocido como de obras sociales. Y es importante que entendamos que estos tres sectores o subsectores trabajan de manera interrelacionada, y no es que son cosas separadas. Y básicamente en nuestro sistema de salud, además de tener estos tres subsectores, tiene dos actores fundamentales que son los financiadores y los prestadores. Dentro de estos financiadores o prestadores es donde nosotros podemos desempeñar nuestras tareas y pueden ser tanto del sector público como del sector privado. Siempre eh, que hablo de financiadores, hablo de aquellas instituciones que financian las prestaciones. Los financiadores son los que pagan, ¿sí? Que pueden ser las obras sociales, las mutuales, las prepagas, o incluso también puede ser un paciente particular que paga una prestación. Y cuando hablo de prestadores, hablo de aquellos que prestan, o sea, que realizan las actividades, una clínica, un laboratorio, un médico, una farmacia, ¿sí? Eh, Unos son los que pagan, los otros son los que cobran y lo que prestan el servicio. ¿Qué se juega entre financiadores y prestadores? Lo que nosotros venimos trabajando como prestaciones médicas. Una consulta, un electrocardiograma, una radiografía, una cesárea, un parto, una sesión de psicología, una sesión de fisiología, una prestación de laboratorio, medicamentos, prótesis, ortesis, traslados, son todas las prestaciones. Las prestaciones son los productos que se comercializan entre financiadores y prestadores. Además de ser, por supuesto, no los procesos destinados a atender a los pacientes, pero desde el punto de vista más administrativo comercial, son los productos que se acuerdan entre financiadores y prestadores. Había ahí una pregunta en la actividad de prestaciones que habla de las prestaciones quirúrgicas y quería hacer una aclaración respecto de eso y ya me meto con contratación. Las prestaciones generalmente uno, por una cuestión, digamos, para poder clasificarlas, las clasifica en quirúrgicas y ambulatorias, pero bueno, muchas de las ambulatorias se realizan también en un quirófano, que es un monitoreo cardiológico, se realiza en quirófano. Sin embargo, le decimos que es una prestación ambulatoria para hacer una diferenciación. La gran diferenciación de las prestaciones está en prestaciones quirúrgicas, que son aquellas donde interviene un quirófano, las sanatoriales, que son aquellas que tienen que ver con la pensión, digamos, con dormir en una institución, sanatorio, clínica o hospital, y la que llamamos ambulatorias o especializadas, que son todas las demás, ¿no? Los laboratorios, los electros, las radiografías, las ecografías. Nosotros todavía no vimos el nomenclador nacional. Yo creo que ya en un par de semanas, si las clases no vuelven, lo vamos a empezar a trabajar por acá, que es el otro libro fundamental con el que trabajamos en el sistema. Uno es el PMO, el que venimos trabajando, donde también están las prestaciones que están en el nomenclador, pero que es un instrumento más ligado a la cobertura, y el otro es el nomenclador nacional, que es un instrumento donde también están las prestaciones codificadas y clasificadas y que sirven mucho para la facturación. También vamos a ver después que hay más de un nomenclador, pero bueno, ya nos vamos a meter con eso. Pero para que sepan, ¿no? Cómo está más o menos estructurada la cuestión, un sector privado, un sector público, un sector de la seguridad social. Dentro de esos sectores hay financiadores y prestadores, los que pagan las prestaciones, los que las financian y los que las prestan o las hacen. Prestaciones pueden ser medicamentos, consultas, electros, quirúrgicas, traslados, ¿sí? Y dos grandes instrumentos con los que trabajamos en el sistema. Plan médico obligatorio, como el instrumento que nos permite saber qué hay que pagar, qué hay que financiar, qué hay que cubrir, a qué tengo derecho si soy paciente o beneficiario, y nomenclador nacional y los demás nomencladores, que son los instrumentos que nos sirven para la facturación. Dicho esto, me gustaría hablarles un poco de contratación.
Las formas de contratación, cuando nosotros hablamos de formas de contratación, hablamos de formas de contratación entre financiadores y prestadores, ¿sí? No son contratos entre ellos. Entonces estas contrataciones van a tener como contenido prestaciones, porque lo que se juega entre financiadores y prestadores son prestaciones, ¿sí? Siempre, yo uso el mismo ejemplo, si yo soy OSECAC y Clínica del Niño, va a haber una contratación de servicios o de prestaciones entre OSECAC y la Clínica del Niño. OSECAC como financiador, Clínica del Niño como prestador. Yo les había dicho acá, esto ya seguramente lo deben haber leído, cuáles son los financiadores, las obras sociales, las mutuales, las prepagas, el sistema público y de dónde se financian estos financiadores, ¿no? El sistema público de los impuestos, las prepagas de las cuotas, y las mutuales y las redes sociales del aporte que se hace por recibo de sueldo o por monotributo, o de ese aporte más la cuota. Vamos a ver ya en también un par de semanas, y también con Rodolfo creo que lo van a ver, un poco cómo es esta cuestión de la afiliación en las obras sociales y las mutuales, y esta cuestión del aporte cuota, pero es otro tema. Pero por ahora vamos a tener claro quiénes son los que financian y de dónde sacan los recursos para financiar las prestaciones. Dentro del sistema público, los prestadores son los hospitales, las salitas, los CAPS y el hospital intermedio, y su financiación proviene de las partidas de salud y de la facturación directa que hacen a obras sociales, mutuales o prepagas. ¿Qué es esto? Esto de la facturación directa, que también es un tema que vamos a trabajar un poco más profundo, es lo que se conoce como SAMO, Sistema Médico de Atención Organizada, que, para decirlo muy brevemente, porque ya vamos a trabajar sobre él, es este procedimiento por el cual, cuando uno tiene obra social, mutual o prepaga y se atiende en el sistema público, declara su obra social para que el sistema público, ahora como prestador, le facture a mi obra social como financiador. ¿Sí? Esta es una manera que tienen los hospitales públicos, el sistema público, de reutilizar recursos y poder tener un ingreso extra a su propia partida. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto tiene que ver con hacer cada vez más solidario el sistema. Digamos, si yo tengo obra social y hay una obra social que está recibiendo aportes, y con eso recursos de todos los aportes que recibe cubre la prestación de todas las personas, y un afiliado va al sistema público, bueno, que no consuma, digamos, los recursos del sistema público porque tiene obra social. Sí hay una idea de retribución. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta esta idea de solidaridad. Si yo tengo una obra social y tengo 1000 afiliados, voy a recibir, que aportan $1, voy a recibir 1000 pesos por mes. Yo con esos 1000 pesos tengo que pagar las prestaciones de todos mis afiliados. Por suerte no todos los afiliados consumen igual. Entonces con eso se va administrando, se va haciendo solidario. Se supone que si yo no uso la obra social este mes, mi dinero va a servir para pagar las prestaciones de otra persona que sí lo necesita. Esta idea de solidaridad está presente en todo nuestro sistema, y el SAMO también responde a eso. Perdón que estoy un poco resfriada. Bueno, yo les había puesto acá el comprobante de atención del SAMO, que es el que se llena virtualmente cuando uno va al hospital o a la salita, pero ya les digo, vamos a trabajarlo después, SAMO específicamente, por eso no me quiero meter con las formas de facturación y eso. Los prestadores privados, bueno, esos son los más fáciles de conocer: los círculos, las federaciones, los centros médicos, clínicas, laboratorios, talleres. Bueno, entonces entre prestador y financiador hay formas de contratación que están tipificadas en el nomenclador nacional, lo que se conoce como libro verde, pero que, bueno, acá los fines, digamos, de lo que uno tiene que saber, no hace falta leerse todo ese choclo del nomenclador. Existen diferentes, yo les puse 3 que son como las más comunes. Empiezo por la de hecho, porque justamente la de hecho es algo como de hecho. No hay nada previamente fijado ni estipulado. En nuestro sistema, la forma de contratación de hechos es justamente la del sistema público con el de las obras sociales o el privado, porque es de hecho, no se firmó en ningún lado, no se juntó el sistema público con todas las obras sociales y se firmó algo. Se sabe que es así, funciona así, hay un nomenclador que es el nomenclador de autogestión, y con eso se maneja. Es también la nota de acuerdo. La nota de acuerdo es un documento donde se consigna el tipo de prestación y el valor de esa prestación, y algunas normas operativas. Generalmente las notas de acuerdos tienen una carilla, que se firma entre instituciones, y lo más común es que sea para prestaciones más del tipo simple, ¿no?
que eso esté firmado entre una obra social y un consultorio médico donde atienden varios profesionales. Entonces digo, bueno, mis afiliados se van a atender a tu consultorio médico, en tu consultorio médico hay, no sé, oftalmólogo, dentista y clínico, bueno, la consulta sale tanto y se firma. Quiero que entiendan esto. Siempre estamos hablando entre financiador y prestador, ¿sí? Entre médico y obra social, entre clínica y obra social, entre radiológico y obra social, ¿sí? Los pacientes o los afiliados no estamos en este juego, ¿sí? Estamos a través de ser pacientes o afiliados, pero lo que yo hablo cuando digo de quién firma la contratación, quién paga, quién cobra, siempre hablamos de financiadores y prestadores, no hablamos de las personas accedemos de otra manera. Eso es muy importante porque uno está acostumbrado a pensarse como afiliado o como paciente, y ahora tenemos que pensar en instituciones, porque nosotros vamos a trabajar en instituciones. Entonces cuando yo acá digo quién paga y quién cobra, me refiero a una obra social o a una clínica, a una obra social o a un laboratorio, no a personas, ¿sí? Entonces tenemos la nota de acuerdo, que es muy simple, el contrato de hecho y el convenio, que es el más común hoy por hoy. El convenio es también un documento en donde se hace una lista de prestaciones, el valor de esas prestaciones y se ponen normas operativas. Tiene un aspecto administrativo que tiene que ver con los tiempos de presentación de las facturas, las fechas de pago, esto se aclara, ¿no? Y dice, bueno, vos me tenés que presentar la facturación de tal día a tal día y yo te voy a pagar de tal día a tal día. Se establece la modalidad operativa en los convenios, ¿sí? Cómo tiene que actuar mi prestador cuando yo tengo diferentes planes, si tiene que pedir bonos, si tiene que pedir el recibo de sueldo, si no. Se hace una lista de prestaciones y se dice lo que se incluye y lo que no se incluye. Yo que les había puesto una captura de pantalla de un convenio, después les voy a mandar otros que por ahí más completos para que los vean, pero básicamente esta es la idea, ¿sí? Hay una lista de prestaciones y los valores que van teniendo esas prestaciones a lo largo del tiempo, y en este caso diferencia entre tipo de afiliados, que son voluntarios obligatorios, que ya es algo que ustedes van a ver con Rodolfo, pero que después nos metemos en eso, cuando nos metamos en facturación. Pero en principio, digamos, a ver que un convenio tiene que ver con esto, ¿no? Una lista de prestaciones y los valores de esas prestaciones. Entonces, en este caso, si yo quisiera saber, si yo soy una obra social y quiero saber cuánto tengo que pagarle a la clínica una consulta de guardia, sabría que vale 77,51 si el afiliado es voluntario y 66,70 si el afiliado es obligatorio. Supongamos que yo solamente tenga afiliados voluntarios, entonces me manejaría con el 77,51. Estos valores, por supuesto, no son actuales. Ya después vamos a trabajar con valores actuales. No sé si quieren, se los voy comentando porque no. Ya después también vamos a ver eso cuando hagamos afiliaciones. El afiliado voluntario es aquel que se afilia voluntariamente a la obra social o a la prepaga, y el obligatorio es aquel que está obligado. ¿Quiénes están obligados? Los que trabajan en relación de dependencia o los que tienen monotributo. En ambos casos uno está obligado a aportar una obra social. No puede decir no pago esa parte del monotributo o no me descuenten para la obra social. Se está obligado. Es obligatorio. En cambio el voluntario es aquel que decide pagar voluntariamente una cuota. Por eso muchas veces en los convenios, cuando yo envío obra social, tiene dos tipos de afiliados, que puede ser que sí, como puede ser que no, se diferencian los montos. Pero bueno, vamos al convenio. El convenio es el instrumento en el que yo me voy a fijar cuánto pago, en el caso de que sea financiador, cuánto cobro, en el caso de que yo sea prestador. Y yo acá les había puesto las 5 formas de contratación. La de profesionales por relación de dependencia es una forma de contratación específica o muy específica del sistema público, que contrata médicos o profesionales para que efectúen las prestaciones, y lo hace a través de un convenio colectivo de trabajo, o sea, a través de un sueldo por cantidad de horas. Vamos como el más sencillo. ¿Qué pasa con la cápita? Que es por ahí uno de los más usados fuera del sistema público. La cápita, para decirlo brevemente, es cuando yo le digo a un prestador, le digo, mira, te voy a mandar todos mis afiliados a que se realicen tu prestación en tu institución. Y no te voy a pagar por cada vez que mi afiliado va a hacerse una prestación.
te voy a pagar un número determinado. Entonces, yo voy a tener un contrato, yo OSECAP, supongamos, voy a tener un contrato con un conjunto de odontólogos, un centro de odontología. Y le voy a decir, te voy a pagar tanta plata por mes para que vos atiendas a todos mis afiliados. Independientemente de si van todos o no va ninguno. Independientemente si van todos o van 5. ¿Se entiende? Yo me voy a pagar por cada vez que alguien va a atenderse, pago un monto global. ¿Cuáles son las ventajas de la cápita? Yo acá le puse presupuesto casi estable. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan cuando tuvimos la charla en Zoom que uno de nuestros grandes problemas es que no tenemos mucha estabilidad porque trabajamos con personas y con la enfermedad y salud de las personas, y eso es bastante difícil de especular o predecir. Entonces, si yo sé que en odontología yo voy a pagar por mes tanta plata, independientemente de que a todos mis afiliados se le caigan la muela o no, yo por lo menos sé que en ese tipo de prestación a mí se me va a ir determinada cantidad de plata. Entonces me ayuda a manejar un poco la financiación, ¿sí? Las obras sociales en general tratan de cumplir un presupuesto mensual, porque si no es muy difícil de controlar. Bueno, tiene bajos costos operativos, porque no hace falta hacer demasiados controles, uno ya lo único que hace es pactar un número, pagar y cobrar. Y acá dice, se transfiere el riesgo al prestador. ¿Por qué? Porque la cápita, digamos, yo si soy una obra social sé que voy a pagar tanta plata por mes, independientemente de cuánto se atienden. Al prestador esto le va a convenir si ninguno de mis afiliados justo va a atenderse. Si van todos, ahí está arriesgando más él. Y las desventajas son la subprestación y el padrón confiable. La subprestación es algo así como te doy la prestación más o menos. Es decir, que mi prestador pueda decir, uy, tengo un montón de gente para dar la prestación. Bueno, la doy como, la voy dando, más o menos. Y el padrón confiable es que muchas veces uno tiene que tener su padrón de afiliados muy, muy controlado, porque como no pasa el afiliado a buscar su bono, supongamos, sino va directamente al prestador, es difícil de controlar ese padrón. Eso últimamente está muchísimo mejor. Ya vamos a ver cuando vamos a afiliaciones, control de padrón. Bien. Bueno, la modalidad de cápita es muy utilizada justamente en odontología, en emergencias y en salud mental. También en médico a domicilio. Es muy común la cápita. Tasa de uso y todo eso lo vamos a dejar para más adelante, porque bueno, la idea era que ya a esta altura podíamos estar trabajando sobre tasas de uso, pero bueno, como es más numérico, prefiero pasarlo para más adelante. Pero básicamente la idea de la cápita, o sea, lo más importante que yo tengo que entender para trabajar es que la cápita es una forma de contrato entre un prestador y un financiador, en el que la obra social o el financiador le dice al prestador, te voy a mandar todos mis afiliados, sabes que te voy a mandar a todos, te voy a pagar tanta plata, no importa si van 1 o 1000 afiliados. Entonces, a la obra social le resulta más controlar el presupuesto, el prestador puede ganar si no va nadie, se va a comprometer un poco más si todo el mundo le consume, pero generalmente es una buena forma de contratación. Y la tasa de uso es un índice, digamos, un cálculo numérico que se utiliza para saber cuánto tengo que pagar esa cápita, que ya las vamos a retomar más adelante. Después de la cápita, el sistema de prestación es el como más común, y en criollo el sistema de contratación por prestación es el que vimos en el convenio, ¿sí? Yo voy a pagar por cada acto médico, entonces yo firmo mi convenio con la clínica del niño y le voy a pagar la consulta tanto, el electrocardiograma tanto, la radiografía tanto, y así, todas las prestaciones que hayamos acordado a un valor. A diferencia de la cápita, el sistema por prestación es por prestación. Yo voy a pagar por consulta, por radiología, por ecografía, por laboratorio, ¿sí? Y si utilizamos mucho para este tipo de sistema y de contratación el nomenclador nacional y los convenios, ¿sí? Pero yo por ahora lo que quiero que sepan es que se paga por prestación, a diferencia de la cápita que paga por global. Las ventajas, sí, me las había olvidado, es justamente eso, ¿no?
hay una libre elección por parte del beneficiario que puede atenderse y hacer salir de una institución a otra. Cuando yo capito con uno, ¿sí? Cuando yo le digo a el círculo de odontólogos, voy a mandar todos mis afiliados ahí, mis afiliados no tienen la posibilidad de ir a otro lado. En cambio acá por prestación pueden ir a todos los convenios que yo tengo. Y las ventajas, que es lo más importante, es la sobreprestación y la sobrefacturación, porque pueden venir de una consulta 5 prácticas y no tengo manera de controlarlo porque yo pago por prestación, entonces puedo tener una sobrefacturación y tengo que controlar más, por supuesto. Y este que me parece que era el que era más complicado un poco por las consultas que me estuvieron haciendo, que era el módulo. El módulo es, digamos, un sistema de forma de pagar las prestaciones que es cada vez más contundente, cada vez está más presente, y que sería hermoso que se pudiera hacer con todas las prestaciones, lo que pasa que es bastante difícil, pero que está cada vez más presente, ¿no? El módulo es un sistema que pretende simplificar la facturación, porque correlaciona la complejidad de las prestaciones con la capacidad de resolución de problemas, simplifica las tareas administrativas, evita sobreprestación y sobrefacturación, induce al buen funcionamiento continuo de los establecimientos. ¿Qué significa esto? Que el módulo pretende simplificar, evitar que me sobrepresten y por tanto me sobrefacturen, ¿sí? Y induce a que la institución, el sanatorio, la clínica, lo que sea, funcione de manera más continua. Hay diferentes tipos de de módulos. Puede ser ambulatorio, puede ser internación clínica, internación quirúrgica, internación en observación, internación aguda y gravemente enfermo. Y lo que nosotros tenemos que saber de un módulo es que tiene una prestación principal y varias asociadas, ¿sí? Yo quería mostrarlo con un ejemplo para que sea más claro, para explicarles lo que les acabo de decir recién. Vamos a tomar el de colecistectomía por video. ¿Sí? La colecistectomía es una operación que yo la podía pagar por prestación, es decir, colecistectomía vale tanto. Pero para hacerse la colecistectomía el paciente estuvo internado 2 días. Bueno, cada día de internación vale tanto. Y además se usaron 5 medicamentos y facturar cada medicamento. Eso sería facturar por prestación. En mi factura vendría 2 días de internación, medicamentos, la colecistectomía. Lo que se trata de hacer es simplificar todo esto. Simplificarlo. Entonces, yo lo que voy a facturar es un módulo quirúrgico de colecistectomía por video, ¿sí? Y eso va a salir tanta cantidad de plata, ¿sí? Le pongo un arancel global a la colecistectomía por video. La contrapartida sería que la colecistectomía tiene un valor, el día de internación tiene otro valor, los medicamentos tienen otro valor. Para no hacer todo eso, yo hago un módulo en globo, la colecistectomía, los días de internación, el equipo médico, los medicamentos, y les pongo un valor. ¿Sí? Entonces, de esta manera simplifico el proceso, hago más ágil el funcionamiento, porque se supone entonces que todas las colecistectomías por video que se hagan en los sanatorios van a tener de promedio 2 días de internación, ni 3, ni 4, ni 5, y eso hace que el sistema funcione, pero no porque administrativamente se diga que la colecistectomía tiene que estar 48 horas, porque bueno, capaz que la persona necesita más días de internación, sino porque estos módulos se hacen a partir de estudios en donde dicen, bueno, en general todas las colecistectomías por video que se hicieron durante muchos años llevaron 2 días de internación. Bueno, tratemos de hacer que todo funcione eficientemente para que efectivamente sea así. Y funciona. Ustedes sabrán que, por ejemplo, todos los partos es un día de internación, todas las cesáreas son 2 días de internación. Bueno, eso es porque lo vamos a obligar a las madres a quedarse. No, es porque generalmente funciona así y hace que funcione. Por eso se dice que ayuda a la operatividad de las instituciones, simplifica, evita sobreprestación, que me facturen 5 días de internación, evita sobreprestación. Y lo más importante que tenemos que entender de módulos es justamente que es una forma de simplificación y que cada módulo tiene una prestación principal, en este caso es la colecistectomía, y varias asociadas. Las asociadas serían acá, por ejemplo, las 48 horas de internación, los medicamentos, los materiales descartables, ¿sí? Entonces siempre hay una principal, que generalmente es la que está en el nombre del módulo, y algunas que se asocian.
y yo hago todo un globo con eso, un conjunto, y le pongo un valor. Y eso es un módulo. Diferente sería por prestación, donde yo pagaría la colecectomía por un lado, los días de internación por otro. ¿Sí? En el caso del módulo ambulatorio, ¿sí? Por ejemplo, de la videoendoscopía alta, hay una prestación principal que es la videoendoscopía. Y después hay prestaciones accesorias o asociadas como la banda polipectomía, la fotografía, lo descartables, podría llegar a ser la anestesia en el caso de, o la sedación, depende cómo esté armado el módulo. Pero todos los módulos tienen una prestación principal y varias relacionadas. ¿Sí? Si el módulo es quirúrgico, la prestación principal va a ser quirúrgica, como en este caso la colecectomía, y las relacionadas estarían dentro de la categoría que nosotros llamamos ambulatorias. Acuérdense que es una clasificación un poco teórica, ¿sí? Que podría ser un electro, una ecografía, y sanatoriales. Y en el caso de que los módulos sean ambulatorios, generalmente hay una prestación principal y las asociadas tienen que ver con anestesia, material descartable, medicamentos o algún tipo de prestación ambulatoria más diagnóstica. Pero, digamos, los módulos, digamos, están tipificados, uno los conoce, yo les subí un material de módulos muy específico. La idea, aclaro por el trabajo, es que ustedes jueguen un poco con las prestaciones y armen módulos teniendo en cuenta, digamos, algún tipo de relación, pero no se vuelvan locos, no es que tiene que estar bien, ¿no? Impecable o correcto, justo. Estamos trabajando todos estos conceptos para aprender sobre prestaciones, para conocerlas, para entenderlas, para ver de qué se trata. Después vendrá una segunda parte donde vamos a empezar a ordenar toda esa información. Pero en este caso la idea de la actividad de que ustedes creen módulos tiene que ver con que empiecen a relacionar prestaciones. Entonces, si yo, no sé, quiero hacer un módulo quirúrgico, me fijo en el anexo 2 del PMO, donde están todas las prestaciones, miren que yo le subí, en el material del PMO tienen todas las prestaciones. Jueguen con eso. Agarren un parto. Bueno, no un parto, no sé, vamos a ver. Agarren una operación de nariz o una de oídos, timpanoplastía, por ejemplo. Y bueno, asócienlo con una ecografía de oído, con un electrocardiograma para ver si el paciente está estable cardiológicamente. Sí, traten de buscar esas relaciones, no se vuelvan locos, que tiene que ver con eso, con poder empezar a jugar. No sé, si elijo una operación de ojos, puedo elegir una ecografía ocular, una agonioscopía. Fíjense que ahí en la lista de anexos hay muchas prestaciones para jugar. Es para comprender, más que nada, así no se enloquezcan. Y después la última forma de contárselo, la forma mixta, que en realidad es la que combina los diferentes tipos de facturación. Pero lo más importante que yo quiero que tengan en cuenta es la definición de módulo, qué es un módulo, sistema prestacionado y sistema de cápita. Yo ahora les voy a subir este video y les voy a activar unas actividades de prestaciones especiales, que son un conjunto de prestaciones que llamamos especiales porque, bueno, están, digamos, anexadas a PMO por resoluciones y, bueno, porque tienen así como una envergadura importante. Van a ver que es celiaquía, discapacidad, obesidad, fertilización asistida. Tiene sus leyes propias, digamos, y que fueron sancionadas como leyes las coberturas. Se reunió el Congreso, se votó para que estas prestaciones tengan cobertura médica, y un poco es para que ustedes también empiecen a conocer más prestaciones y de la legislación en cuanto a coberturas. Y ya después de ver prestaciones especiales y alguna que otra cosita más que veamos de legislación, vamos a tratar de meternos con el nomenclador nacional, donde van a ver que todo se va a empezar a aclarar. Tengamos paciencia, que la cosa va a ir fluyendo. Bueno, cualquier cosa me escriben en el campus o me escriben en el WhatsApp. Yo en la medida que puedo lo voy a ir contestando. Sepan que yo estoy trabajando y entonces a veces estoy un poco complicada porque como la vida de todo el mundo ha cambiado a partir de esto, pero bueno, no bien pueda yo contesto, quédense tranquilos.
Otra cosa que quería decirles es que si ustedes no pueden hacer los trabajos en Word, no los pueden mandar por internet, me los pueden mandar por foto, me los pueden mandar escritos, así lo escriben en una hoja y me lo mandan. No se preocupen, eso no es un problema, nunca lo fue de hecho, no se preocupen. Y no duden, o sea, consúltenme cualquier cosa. La idea es que continuemos en el curso, que le demos para adelante. Yo creo que vamos a tener buenas oportunidades cuando todo esto pase, así que los invito a seguir y acá cualquier cosa me escriban, y si no se sacan la duda definitivamente anótensela y cuando nos veamos en la escuela lo volvemos a hacer, porque seguramente cuando nos veamos en la escuela vamos a tener que hacer todo un repaso de todo esto que estamos trabajando y va a ser muy, muy enriquecedor. Les mando un beso a todos.